Muy bien. ¿Qué hacemos con los recuerdos que no queremos, no? Pues que, nota, grabamos, y algunas de las cosas que uno graba, uno dice, yo, ¿por qué grabé esa cosa? ¿Por qué grabé ese recuerdo? Pero lo tengo, es mío, ¿sí? Yo viví eso. Ah, y claro, ¿qué hacemos con los recuerdos, no? Pues los que nos gusta tratamos de revivirlos y los que no nos gusta también los revivimos. No joda. Muy bien, ¿qué quieren cambiar? Oye, ¿yo por qué se hago siempre esa pregunta? Ah, porque lo que pasó, pasó. ¿De qué estás hablando, Armando? Sí, mira, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Listo? Oye, y si me pasó algo maluco y no he sabido qué hacer con eso maluco, dos cosas, o uno aprende o uno lo borra, o aprende o lo suelta. Muy bien, en los momentos anteriores hemos estado trabajando de lo que hace para aprender. Ahorita es para soltar. ¿Qué hacemos con lo que nos ha pasado? Lo primero que tenemos que entender es, ¿qué te ha pasado? No, fue horrible y la verdad eso me marcó la vida. Ok, fue muy horrible. O no fue tan horrible, pero es que yo me acuerdo y me da una rabia. Entonces, a la postre no es lo que a uno le pasa, sino como queda reverberando en la memoria. Muy bien. Resulta que cognición, ¿qué es cognición? Cognición es lo que hace tu sistema para recoger información, archivar información, poderla sacar, organizarla y poder ejecutar, darle oficio a lo que tú aprendes, la cognición. El dolor y el sistema nervioso autónomo, que es el responsable de mantenerlo uno vivo, usan los mismos circuitos. ¿De qué estás hablando, Armando? Mira, puedes angustiarte solo desde la evocación. ¿Qué quiere decir evocación? Evocación es, voy a mi recuerdo y me acuerdo de una angustia y me angustié. No que te estoy diciendo, ¿qué hacemos con los recuerdos que queremos borrar? ¿Listo? La evocación te activa las mismas áreas cerebrales, ¿sí? Que tienen que ver con cognición, que es cómo usas tu cerebro para salir adelante, que tiene que ver con el dolor y que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, que es la sobrevivencia. ¿Por qué estoy repitiéndote esto? Porque a veces el dolor que uno tuvo en un momento, claro, fue aprendido. O sea, uno siente el dolor y uno aprende el dolor. Siente el dolor, lo repasa en su cabeza, memoriza el dolor y luego el dolor se convierte en un recuerdo que por evocación es reactivado. Entonces nota, lo que uno haya vivido, como lo haya entendido, o sea, la emoción, ¿sí? La emoción, el entendimiento y la cognición, que es como procesa, generan una manera de ver el mundo. Bueno, entonces, nota que te estoy diciendo, que lo que a uno le pasa, le mapea el cerebro. No falta el que dice, con razón yo quedé muy rayado. Sí, uno a veces queda muy, muy rayado. ¿Quiénes hemos quedado muy rayados? Y a esta altura de la vida, 20 años después, seguimos jodiendo por algo que nos pasó. Muy bien. Yo te entiendo, me ha pasado. Y de vez en cuando caigo en cuenta y me borro cosas. Y a veces no he caído en cuenta y no las he borrado, otras. Y otras estoy en el proceso. Entonces vamos a ir a técnica ahora. ¿Listo? Entonces si aquí tienes familia, amigos que le han pasado cosas duras o que necesitan cambiar, esto es importante. ¿Por qué? Porque los mismos circuitos neurológicos del entendimiento, los mismos circuitos neurológicos de la memoria, los mismos circuitos neurológicos del dolor, ¿sí? Y del sistema nervioso, todos son los mismos.
usados de diferente manera, pero todos son los mismos. Por eso todo lo que a uno le pasa queda archivado como entendimiento. Todo lo que le pasa queda archivado como memoria, queda archivado como sistema nervioso autónomo. O sea, si uno se asustó, le dio taquicardia. Luego por evocación se acuerda y le vuelve a dar taquicardia. ¡No joda! ¿Pero por qué? Si eso ya me pasó hace tantos años, me sigue pasando. Porque desde el recuerdo reactivas todos los circuitos neurológicos y todos los circuitos físico, químicos, metabólicos del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos que borrar recuerdos? Porque si no vamos a seguir atrapados en eso. Y uno reviviendo dolores y sufrimientos que fueron evocados por uno o por otro. Usted se acuerda, ay, usted debe estar en la inmunda, porque, ay, esa persona como ha sufrido, usted también. Y uno empezó a sufrir por ellos. Si lo que tengo como recuerdo mapea mi cerebro y lo que me pasa mapea mi cerebro, entonces mis entendimientos a veces fueron creados por mis historias, por mis dolores, por mis recuerdos. Quiere decir que mucho de lo que soy ahora, ¿sí?, viene de lo que he vivido tiempo atrás. Mucho de lo que soy ahora viene de lo que he vivido. Oye, ni bueno ni malo. A veces muchos sufrimientos formaron carácter y te volvió una mejor persona. Ni bueno ni malo. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que tenemos que borrar. Quiero que pienses ahora en algunas. No se vayan por la más complicada, ¿de acuerdo? Algo simple. Porque esto es importante. ¿Qué vamos a hacer con los recuerdos, agradables y desagradables? Yo en lo posible los agradables los trato de mantener. Los desagradables los uso. ¿Qué quiere decir uso? Me pasó algo muy desagradable, pero aprendí esto. Entonces, si los usé, aprendí y no tengo problema, perfecto. Si no puedes usar un recuerdo, tal vez lo mejor es editarlo. Dije algo. Si no puedes usar un recuerdo, tal vez lo mejor es editarlo. Oye, ¿qué estás hablando, hermano? Yo estoy hablando que los recuerdos son en ocasiones como las... ¿Se acuerdan de las películas de antaño? Que eran en una serie de fotos. Y a veces o tuvieron de pronto algunos, yo soy muy joven, ¿no? A algunos les tocó los casetes, a mí me tocó. De iPod para arriba, no mentiras, claro, a mí me tocó. Tenía uno el casete y entonces se rompía el casete, la cinta del casete, y uno la pegaba con cinta y el casete seguía funcionando. Cassette. Y uno lo cortaba y lo pegaba. Y de pronto se le enredaba y uno tenía que cortar y lo unía otra vez. Y entonces la canción, pues se perdió un pedazo de la canción. Entonces, algunos recuerdos no son malos, todo lo que hay que acordarse. De lo que hay que hacer es a veces editar, cortar un pedazo del recuerdo y otro pedazo del recuerdo y volver a unir la película. Porque nos pasa algo. Cogemos la memoria y la volvemos como píldoras, ¿sí? ¿Han visto una película? Van a dar, no sé, una película en cine. Y a ti te muestran el corto de la película, que es pildoritas de la película. En 3 minutos te muestran segmentos, ¿sí? 10 segundos, 5 segundos, 8 segundos, 4 segundos, y te muestran una y otra vez. Y entonces, claro, buscan cosas muy apasionantes. Entonces, cuando cortas, cuando te muestran la película, te están mostrando cortos, pedacitos de la película. Las personas hacemos una cosa muy loca. Cogemos
cogemos la película de nuestra vida y sacamos cortos. De hecho, nuestra memoria, aunque pudiéramos recordar todo, en nuestra memoria tendemos a guardar archivos de nuestra memoria como cortos, como pequeñas pildoritas. Pero no nos volvimos selectivos en qué guardamos en esos cortos. Y entonces esos pedacitos que guardamos no fuimos selectivos. ¿Qué estamos aprendiendo? Uno, que lo que sea que nos pasa mapea nuestro cerebro. Que lo que sea que nos pasa y el cómo lo hayamos archivado va a cambiar nuestra metacognición. Oye, Armando, ¿qué palabrota estás diciendo hoy? Se lo repito. Algo te sucede y como tú lo hayas entendido y lo hayas archivado, cambia la manera en que ves el mundo. Algunas personas tuvieron un desenlace amoroso que no fue el mejor. Y entonces dice, yo no nací para amar. ¿Conocen? Nadie nació para mí. ¿Por qué? Porque tuvo un desengaño amoroso. Y como tuvo un desengaño amoroso, su metacognición, o sea, la manera que empieza a usar para cambiar el mundo, pues entonces crea un tipo de pensamiento en el que no puedes recibir amor. ¿Qué es eso? Que a un recuerdo le dio un significado que le cambió la forma de ver el mundo. A un recuerdo le dio un significado que le cambió la forma de ver el mundo. Cuando nos pasa cosas, tenemos que darnos cuenta que eso que nos pasó no necesariamente va a determinar nuestro futuro. La primera parte de cambiar el mapeo de los recuerdos es decidir, esto me pasó, pero esto no me va a cambiar mi vida. ¿Me explico? Esto me pasó y me va a cambiar mi vida para bueno. Esto que me pasó me va a cambiar la vida para bueno. Nota, lo que yo entienda de lo que me haya pasado es lo que voy a estar reverberando en mi memoria. ¿Qué quiere decir reverberando? Lo pones a hervir ahí y a repetir y haces una sopa que te comes cada vez que te acuerdas. En otras palabras, las personas nos comemos nuestros recuerdos. ¿Conocen personas que tienen problemas para dormir? Muy bien, ¿ellos qué hacen? Mascullan, rumian su recuerdo del día y con el recuerdo del día se rumian lo que va a pasar al otro día y rumian la imaginación recordada 2 o 3 veces y esos 2 o 3 recuerdos continuos es lo que se come para no dormir, para el otro día amanecer mal o para comprobar que está en la inmunda o para si no le pasa, igual no cambiar. No me pasó, pero ¿qué tal que me hubiera pasado? Entonces, primera cosa que hemos aprendido hoy. Oye, ¿qué es un duelo? Es lo mismo. El duelo es un dolor que tenemos. Duelo viene de dolor, algo que pierdes, algo que sientes que has perdido. Pierdes personas, pierdes ideas, pierdes cosas, pierdes títulos, pierdes dinero. Lo que sea que sientes que has perdido te pone un dolor y a ese dolor le creas un recuerdo. Nota, te haya pasado o no te haya pasado. Y termina la gente viviendo en el infierno. Entonces la pregunta es, 1, ¿cómo nos liberamos del recuerdo? Y antes del 1 es, ¿cómo dejamos de producir esos recuerdos? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros recuerdos? ¿Qué hacemos con nuestros recuerdos? Lo primero que tenemos que saber es, 1, todo lo que yo reverbere en mi memoria, todo lo que yo reverbere en mi emoción, todo sobre lo que yo piense, todo lo que me haya generado actividad del sistema nervioso autónomo, una emoción intensa, va a quedar como un patrón de memoria. Y eso todo queda pegadito. No es que me acuerdo, pero no me importo. Sí, si lo archivaste bien. La mayoría de personas archivamos el paquete de cosas juntas. Me asusté, un archivo de recuerdos de una situación.
O sea, oí el grito, recuerdo auditivo. Me asusté, archivo emocional. O sea, un grito con un recuerdo, un sonido con un archivo emocional. Sentí, archivo de sensaciones, interoceptivo. Lo que mis tripas sintieron. Pensé, archivo cognitivo. ¿Listo? Y me dolió y me dio angustia. Y todo eso queda pegado. Como tú vuelves a pensar en lo mismo, ese archivo vuelve a formarse. Y luego genera una persona que le cambia su metacognición, su manera de pensar. Y cada vez que oye un grito, su cerebro vuelve a la emoción, vuelve a la respuesta del sistema nervioso autónomo, vuelve a la respuesta de pensamiento, vuelve al mismo entendimiento, vuelve a la misma angustia y a sentir el mismo dolor. Dios mío, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si estoy sufriendo tanto? ¿Sí? Entonces, luego tienes el recuerdo, no puedes dormir, ¿sí? Empeoraste el recuerdo porque durante la noche repetiste el recuerdo 1000 veces. ¿A quién le ha pasado? ¿Listo? Y como repetiste 1000 veces, tienes 1000 recuerdos adicionales que cada vez los vas empeorando. ¿Qué voy entendiendo? Que esto que yo voy a hacer en este segundo, acordándome de lo mismo, se va a convertir en un recuerdo que me va a cambiar mi metacognición. Entonces empiezo a darme cuenta que lo que yo haga en mi memoria me va a cambiar mi inteligencia. Y con eso en la mente y en el corazón voy a quitarle importancia a cosas, así sean muy importantes y así sean muy dolorosas. ¿De qué estás hablando? Así. Oye, es que es muy importante porque mi abuelito yo lo quería mucho y se fue, se murió. Y era mi abuelito, yo lo quería mucho porque era como un padre para mí. Sí, pero ya murió. No, es que yo no puedo perdonar a Dios ni a la vida. Te jodiste. Porque en el momento en que te pones a hacer esa metacognición, te vuelves una persona amargada. Entonces luego la vida cambia y en los entornos tranquilos te contaminas con tu metacognición. Entonces queda una manera de ver el mundo, de pensar con no puedo perdonar, no puedo ser feliz. Y cuando estás feliz te sientes mal porque estás feliz. ¡No joda! ¿Entiendes? La primera parte para hacer las cosas es entender que yo ahora cambio lo que sea que me estoy acordando y le voy a poner un pequeño filtro, así sea muy difícil. El pequeño filtro es, si este recuerdo me estoy acordando es muy chévere, lo voy a repetir. Si este recuerdo que no me estoy acordando, que me estoy acordando ahora, no es tan chévere, simplemente tengo que dejar de hacerlo. ¿Y qué hago? Pongo mi nariz en otro lado, me obligo a hablar de otra cosa, abro los álbumes para acordarme de cosas chéveres, me pongo a cantar, me pongo a bailar o decido me duermo y no jodo más. Primera parte. Segunda parte. Me acaba de pasar algo, me indigné y me dio rabia. Y me dio todos esos tipos de recuerdos. Y me doy cuenta que si yo permito que eso que acaba de pasar, esa semillita, anide en mí, mi metacognición, mi capacidad de entender el mundo puede volverse contaminada. Y entonces puede que yo sea una persona muy buena, pero si dejo que eso crezca, se me va a dañar el alma. Muy bien, la metacognición soporta la creencia. ¿Qué diferencia entre metacognición y creencia?
Y la respuesta es: la metacognición soporta la creencia. ¿Y qué pasa? Una vez que tienes una creencia, tú conviertes lo que sea en tu creencia. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, si empiezo a entender esto, mi vida está determinada por la manera en que decido entender las cosas. O sea que mis recuerdos los estoy formando en este momento, sí. Estoy formando mis recuerdos desde este segundo específico. Y esos recuerdos me pueden cambiar mi manera de pensar a futuro. Entonces, estoy en un sitio viendo algo muy bonito y digo: voy a decir recordar esto para que esto me sirva para que mi manera de entender el mundo, mi inteligencia cambie y me vaya mejor. Estoy sufriendo en algo, digo: voy a aprender esto para que mi manera de entender yo no vuelva a hacer tonterías. Cogí el recuerdo, le di un uso al recuerdo, porque todavía no es un recuerdo, pero sé que lo voy a convertir en recuerdo. Y como sé que lo voy a convertir en recuerdo, decido volver el recuerdo desde un significado bueno. ¿Me explico? Para que no se me convierta en dolor y sufrimiento. O para que no se me cree un tipo de personalidad bien loca que me meta en problemas. En la medida que vamos entendiendo esto, nos vamos dando cuenta. Voy a repetirles cosas que les estoy dando porque son importantes. Primero, lo que yo haga con lo que me está pasando ahora va a convertirse en un tipo de recuerdo a futuro. Oye, ¿los recuerdos no son del pasado? Sí, porque una vez que los recuerdas se convierten en pasado. Los recuerdos a futuro es cuando me imagino algo tantas veces que creo un recuerdo de algo que me va a pasar. Una manera de hacerlo es la visualización. ¿Qué más estoy entendiendo ahora? Que mis comportamientos actuales vienen de lo que hice para entender las cosas que me pasó y cómo he usado esos recuerdos. Y que si algunos de mis patrones de personalidad no me gustan, tienen que ver con recuerdos que tuve. Y por eso vamos a cambiarlos. ¿Listo? Por eso lo vamos a cambiar. ¿Listo? 3. Que si ya los tengo y está apareciendo en este momento, decido, se me da la gana dejar de alimentarlos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Te lo repito. Me acordé de algo, me enojo, y con mi enojo estoy repitiendo lo mismo. Eso es. El no joda, colabora, agradezca llevado a recuerdos. Decido que lo que estoy recordando, en este momento, ¿sí? Si es bueno, lo puedo seguir disfrutando. Y que si no es bueno, puedo dejar de seguir disfrutándolo. ¿Sí? Puedo dejarlo. Entonces, nota. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace que el recuerdo que te llegó por alguna razón, te llegó un recuerdo? ¿Y qué haces que ese recuerdo se quede ahí? Que lo alimentas. ¿Qué alimenta tu recuerdo? La atención. La atención, la repetición y la emoción. ¿Qué alimenta tu recuerdo? Atención, repetición y emoción. Se lo repito. ¿Por qué? Porque atención, repetición y emoción es lo que crea los recuerdos y los alimenta. Entonces, ¿tuviste un dolor? Ah, qué bueno que tuviste un dolor. Estás vivo. Bien. ¿Ya te sientes mejor? Bien. Festeja que estás sin dolor.